Gracias, amor. Hemos hemos tomado esta ah, pequeña lección, bueno, no tan pequeña, pero lo hemos tomado con calma porque hay muchos elementos que son bien importantes. Hemos aprendido acerca de los diferentes estilos de escritura. Am, Hemos aprendido acerca de que cada pasaje de la Biblia de alguna manera se ha escrito con algún estilo y cada estilo de literatura o de escritura eh, nos presenta la enseñanza de la Biblia de una forma diferente y es importante conocerlos, ¿verdad? Vimos la literatura apocalíptica que se encuentra en la Biblia, vimos la biografía que regularmente tiene que ver con las personas de las cuales la Biblia la menciona, la exposición, tiene que ver con enseñanzas directas, argumentos, um, eh, claves, términos, etcétera. La narrativa, cuando nos está hablando acerca de un suceso histórico, ¿verdad? La oratoria, que viene siendo básicamente como una predicación, una presentación, como lo es el Sermón del Monte, la parábola. La mayoría de nosotros sabemos exactamente lo que es. La literatura pastoral, la poesía, proverbios, salmos. Señor amado, esto. Vimos también la profecía, el proverbio, la sátira, tragedia y literatura de sabiduría. Um, También vimos que no hay necesariamente eh, no, un libro, digámoslo, el libro de Mateo, no es un solo tipo de literatura, sino que en el libro de Mateo vamos a encontrar un sinnúmero de diferentes tipos de literatura y depende de nosotros el poder identificarlos. Esto claro, se puede aprender estudiando un material como este, pero en realidad, eh, por lo menos en mi experiencia, la manera más rápida que se aprende es leyendo o estudiando la Biblia y tratando de identificar los diferentes tipos de literatura, ¿verdad? Obviamente vamos a tener que tener este material en la mano y en la otra mano la Biblia para que cuando la leamos podamos ir verificando qué tipo de literatura es. Es algo que mejoramos con la práctica, no se puede absorber así inmediatamente, por lo menos no en mi caso, ¿verdad? Vamos a leer también un poquito más acerca de otros tipos de literatura que encontramos en la Biblia y después vamos a eh, aprender un poquito acerca de otras herramientas literarias um, que nos ayudan a identificar también dónde es que está el significado o dónde es que está la enseñanza. Pero vamos a comenzar. Leímos parte de esto la vez pasada y vamos a simplemente leerlo rapidito a manera de repaso. Si alguien me puede ayudar a empezar a leer donde dice, por último, las epístolas de la Biblia, o las cartas más bien. Pueden activar su micrófono y comenzar a leer. Por último, las epístolas de la Biblia son muy similares a las cartas que nosotros escribimos hoy en día en su estructura. Primero hay una salutación, después la razón de la carta y por último la despedida. Las leyes o mandamientos. El Antiguo Testamento contiene más de 600 leyes. Estas leyes son importantes, pero muchas de ellas son difíciles de entender y hasta raras. Por ejemplo, Éxodo 34, 26, Levítico 19, 19, Levítico 13 a 40. La verdad es que aún como cristianos violamos muchas de estas leyes. Por ejemplo, ¿has quebrantado las siguientes leyes?
Una mujer no debe de vestir las ropas de un hombre. Deuteronomio 22:5. No te hagas tatuajes. Levítico 19:28. No comas puerco. Deuteronomio 14:8. Y aunque ignoramos muchas de las leyes y otras que conocemos, las violamos, otras las llevamos en el corazón y las obedecemos. Por ejemplo, Levítico 19:18. Ama a tu prójimo, o Éxodo 20:13. No matarás, etcétera. ¿Cuáles leyes son válidas y cuáles no? La profecía. Debemos de comprender que el mensaje de los profetas no es original porque ellos eran elegidos para llamar al pueblo de Dios a que siguieran los mandamientos anteriormente establecidos por Dios. Asimismo, es importante destacar que la gran parte de la profecía no tiene que ver con el futuro como muchos piensan. El Apocalipsis. Tanto en los escritos proféticos como en el libro de Apocalipsis se usa un tipo de literatura con mucho simbolismo. Es importante, por tanto, saber cuándo tomar las cosas literalmente y cuándo es un sentido figurado. El proverbio y la ley. Así como existen muchos dichos o proverbios seculares que encierran sabiduría y verdad, así también la literatura con estas características en la Biblia. Es importante entender que cuando leemos el libro de los Proverbios, estamos leyendo la palabra de Dios, pero en forma de consejos que muchas veces funcionan más, no siempre. Las leyes o promesas de Dios, por otra parte, siempre se cumplen. Gracias, amor. ¿Alguien me ayuda a empezar a leer desde ese título, por favor? ¿Alguien más, perdón? ¿Alguien más? ¿Cómo saber más acerca de los tipos de literatura de la Biblia? Ay, Señor amado. Ok. Ahora sí, Dios mío. Ay, Padre eterno. Ay, creo que aquí está. ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí. Ujú. Ujú. Para saber más acerca de este tema y su aplicación al estudio de la Biblia, te recomiendo que leas el libro La lectura eficaz de la Biblia por Gordon Fee y Douglas Stewart. Ver bibliografía al final de este documento. Para interpretar correctamente las escrituras debemos tomar en cuenta el tipo de lenguaje empleado. De acuerdo a Génesis 49, Judá es llamado cachorro de león. Ujú. Isaacar es asno fuerte. 49:14. Dan es serpiente. 49:17. Nectalí es sierva suelta. 49:21. José es rama fructífera. 49:22. Y Benjamín es lobo arrebatador. 49:27. ¿Qué quieren decir estas palabras? Debemos de tomarlas tal y como aparecen. Es decir, ¿debemos de entenderlas literalmente o acaso debemos de tomarlas en el sentido figurado? En la Biblia encontramos que hay dos tipos de lenguaje. El lenguaje de los hechos, es decir, el lenguaje literal, y el lenguaje de las imágenes, es decir, el lenguaje figurado. Por ejemplo, Jesús dijo una vez, dar a César lo que es del César. Lucas 20:25. En este caso, Jesús está usando lenguaje literal y por lo tanto no tenemos que buscar algún significado escondido para entenderlo. Pero en otra ocasión Jesús se refirió a Herodes como una zorra, Lucas 13:32. Es obvio que Jesús no quiso decir que Herodes era un animal que vive en el campo y que come carne. Jesús usó el lenguaje figurado para decir algo acerca de Herodes. Siempre debemos de estar seguros de saber bien el tipo de lenguaje que usamos
en nuestro texto de estudio. Algunos cometen el gran error de tomar un texto con lenguaje simbólico y lo interpretan literalmente. Por ejemplo, la Iglesia Católica toma Mateo 26 del 26 al 28 literalmente. Lo extraño es que no lo hace con textos como Juan 17, 14, 6, 15, 5. Algunos cristianos cometen el error de tomar Juan 20, 22 literalmente en lugar de simbólicamente. Hasta ahí, Otros cometen, ok, hasta ahí por el momentito. Vamos a revisar Juan 20:22 para ver eh, qué es lo que sucede con este pasaje, ¿ok? Muy bien. Vamos a leerlo en la Reina, a la versión internacional. Muy bien, dice Juan 20:22. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué no debemos de tomar este pasaje literal? ¿Quién me puede decir? Pastor, porque buscando de Dios ya tenemos el Espíritu Santo. Sí, sí y no. Buscando de Dios en el sentido para venir y arrepentirnos y recibir a Jesús, en ese momento nosotros recibimos el Espíritu Santo. No quiere decir que Jesús nos sopló, ¿verdad? Obviamente Jesús sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Lo que no debemos de tomar literal es de que así se recibe el Espíritu Santo. Hablamos mucho acerca del contexto de otros pasajes y revisamos otros pasajes donde se habla acerca de recibir el Espíritu Santo, pues nos damos cuenta que en casi ningún otro lugar vemos a una persona soplando para que otros reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el error está en pensar que el Espíritu Santo solo se recibe cuando se sopla sobre una persona. Um, por ejemplo, en el caso de los milagros de Jesús, vemos a Jesús obrando milagros de diferentes formas. En una ocasión escupió en la tierra, hizo lodo, le puso el lodo en los ojos de la persona y la persona quedó sana. No, le pidió que se lavara y la persona quedó sana. En otra ocasión le puso las manos sobre los oídos. En otra ocasión simplemente dijo la palabra. En otra ocasión tocaron su manto sin que Jesús se diera cuenta. El peligro de tomar esto literal, es decir, pensar que el Espíritu Santo solamente se recibe por soplar, es que hacemos de un suceso que solamente sucedió una vez o un par de veces una doctrina, y eso sería una equivocación. En este caso, el evangelista Juan solamente nos está diciendo lo que sucedió, no nos está diciendo cómo es que debe de suceder, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre, por ejemplo, una carta paulina, ¿no? Donde eh, el apóstol Pablo nos va a decir que el Espíritu Santo se recibe por la fe. En otro caso, el apóstol Pablo nos va a decir también que a la iglesia de los Gálatas, si no me equivoco, les dice que recibieron el Espíritu Santo por medio de la fe. Ahí sí está diciendo una doctrina, ahí sí está dando una enseñanza que se aplica a todas las personas que es necesario creer para recibir el Espíritu Santo. Eso sí lo aplicamos a todas las personas, pero en el caso de Juan 20:22, Jesús no nos está dando una doctrina o una enseñanza, simplemente Juan nos está narrando lo que sucedió y en ese caso específico, Jesús sopló para que sus discípulos recibieran el Espíritu Santo
pero no estaba estableciendo una doctrina. Eso es muy importante, ¿verdad? Yusme. Pastor, ¿será por eso que hoy en día entonces uno ve que en iglesias pastores por lo menos empiezan a soplar y recibe el Espíritu Santo y soplan y la gente cae en el piso y algunos pues escupen, porque yo he visto videos donde hasta los escupen, le escupen. Sí, sí. Es Mm, por eso, porque se interpreta equivocadamente. No estoy diciendo que no haya un caso o algunos casos donde chanfle, o sea, de repente el líder sopla y pues la gente reciba el Espíritu Santo. O sea, si Dios se quiere mover de esa manera, pues gloria a Dios, ¿verdad? O sea, Dios se mueve como Él quiera. Pero no nos está diciendo así es como debe de ser o esta es la única forma como se recibe el Espíritu Santo. No nos está diciendo eso. De la misma manera como la única manera de sanar a un ciego es haciendo lodo con la saliva y la tierra y ponerle lodo en los ojos, no es lo que los evangelios nos están enseñando, ¿verdad? Un ejemplo para que nosotros entendamos que necesitamos tener cuidado y identificar el tipo de literatura para poder extraer el significado o la enseñanza. ¿Ok? Um, Déjenme regresar acá. Ok, continúa leyendo, Yusme, por favor. Otros cometen. ok. Otros cometen la equivocación de tomar un texto con lenguaje literal y lo entienden como algo simbólico. Por ejemplo, algunos toman Éxodo 25, 10, 11 y dicen que los materiales del arca del pacto, oro y madera, representan las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, y que el contenido del arca, las tablas de la ley y el maná son símbolos del corazón de Cristo por estar en el interior del arca y porque Cristo llevaba en su corazón los mandamientos. Y además, Cristo es el pan que nos da vida, pero no hay una base bíblica para tomar esa interpretación simbólica. Lo mejor es tomar el texto literalmente. Tengamos cuidado de no cometer ninguno de estos errores. La escritura usa solamente cuando se leen figurativamente. Cuando Yus, me parece que se está interrumpiendo la señal. Vamos a pedirle a alguien que siga leyendo, ¿ok? Las escrituras usan otras expresiones de sentido figurado, que tienen sentido solamente cuando se leen figurativamente. Cuando Isaías predice que la luna se avergonzará y el sol se confundirá, 24-23, él está usando una obvia personificación. Cuando Pablo cita a Oseas y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Primera de Corintios 15:55. Él está usando una forma llamada apóstrofe, que consiste en dirigirse a una cosa como si fuera una persona. Más adelante encontrarás una lista de las expresiones de sentido figurado más comunes de la Biblia. Este principio se aplica principalmente a dos tipos de literatura: la profética, la cual muy a menudo tiene sentido si se entiende en el sentido figurado, y la poética, la cual usa muchas metáforas y otros símbolos. Lee, por ejemplo, el Salmo 63:7. ¿Qué crees tú que quiere decir? Antes de leer el Salmo 63:7, vamos a revisar este asunto de la ley, perdón, de Éxodo 25, 10 al 11. Y vamos a ampliar un poquito esta idea de identificar los pasajes que están hablando de algo literal y otros pasajes que están hablando de algo figurativo, ¿verdad? Déjenme buscar aquí.
Muy bien. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? El arca. Haz un arca de madera de acacia de 2 codos. Haz un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Por dentro y por fuera recúbrela de oro puro y ponle en su derredor una moldura de oro. Muy bien, gracias, Cariana. Está hablando del arca del pacto, ¿ok? No del arca de Noé. Eso es importante especificar. Algunas personas leen esta descripción, no solamente del arca, sino también del santuario, del lugar santo, el lugar santísimo, y van a decir que esto es como una representación de Cristo y, por ejemplo, el oro aquí representa su realeza, ¿no? De Jesús, el hecho de que Jesús es rey, etcétera. Sí es verdad que el Nuevo Testamento habla de las cosas del Antiguo Testamento como sombra de lo que había de venir, y sí es verdad que Hebreos habla acerca de Cristo, perdón, del santuario del Antiguo Testamento, donde estaba el lugar santísimo, el arca, donde estaban las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció, etcétera, que todo eso en cierto sentido es como una sombra de lo que había de venir, pero es importante que nosotros nos limitemos a las cosas literales que la Biblia habla específicamente en el Antiguo Testamento, a menos de que lleguemos a una parte del Nuevo donde se está haciendo una ilustración o donde se está usando la representación para hablar de Cristo. ¿Ok? Por ejemplo, Hebreos nos va a decir que que Cristo es un mejor sacrificio, que en Jesús, por la sangre de Jesús, hay un mejor pacto. Entonces, está haciendo simplemente mención de las cosas pasadas, pero no nos está diciendo que, por ejemplo, la descripción de Éxodo 25, 10 al 11, como se presenta aquí, es una representación de Cristo, ¿verdad? Um, Aquí específicamente, no nos está diciendo esto, ese pasaje. ¿Por qué debemos de tener cuidado con eso? Debemos de tener cuidado con eso porque Éxodo 25 del 10 al 11 no menciona nada absolutamente de Cristo. Y si nosotros debemos o necesitamos sacar el significado de lo que este pasaje nos está diciendo, debemos de primeramente identificar el tipo de literatura, es considerar su contexto y observar detalladamente de qué se nos está hablando, ¿verdad? En conclusión, esto es únicamente una descripción del arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo del santuario que Dios ordenó a Moisés construir. Si nosotros tratamos de agregar una representación, por así decirlo, para dar una enseñanza de Cristo, se puede hacer, pero una vez que nosotros ya hemos hecho el trabajo de sacar el significado y la enseñanza y de conocer el pasaje de la manera más detalladamente primero. De la misma manera como lo hizo el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos entendió el pasaje o los pasajes del Antiguo Testamento que hablaban del arca, que hablaban de los sacrificios, que hablaban del templo. Entendió de la mejor manera posible eso y después usa esa descripción para decir, bueno, todo eso era una sombra de lo que había de venir. En cierto sentido representaba a Cristo, pero ahora que Cristo ha venido es un mejor sacrificio. Nosotros, la iglesia, somos una mejor habitación para Dios. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que habita en un templo construido por piedras vivas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nos están dando una enseñanza donde nos dicen que esas cosas
que eran buenas y que eran útiles en el pasado, ya no necesariamente son tan útiles porque ya ha venido lo perfecto, ha venido lo mejor, que es Cristo, ¿verdad? Y ahí está bien, ahí se puede hacer. ¿Por qué? Porque después de que se entendió el pasaje, después de que se observó lo que el pasaje estaba diciendo, o sea, ellos lo entendieron de la manera como el escritor de Éxodo quería que lo entendieran. Y el error que muchas personas cometen el día de hoy es que tratan de entenderlo de la mejor manera posible que ellos piensan que es correcto, sin entender lo que el escritor quiso que nosotros entendiéramos. Y en el caso de la descripción del arca, en Éxodo 25, 10 al 11, el escritor simplemente quiere que nosotros sepamos cómo era el arca y cómo es que Dios le pidió a Moisés que la construyera. Eso era todo. Eso era todo lo que quería que nosotros entendiéramos. ¿Ok? Pregunta, comentario hasta aquí. ¿No? Ok, vamos a revisar Salmo 63, 7. Y de nuevo, no estoy diciendo que no podemos sacar una enseñanza de Cristo en algún pasaje del Antiguo Testamento. Estoy diciendo que primero tenemos que tratar de entenderlo de la mejor manera posible y para hacer eso, bueno, una de las cosas que necesitamos hacer para poder entenderlo es identificar el tipo de literatura que estamos leyendo. ¿Ok? Muy bien, aquí está. Salmo 63, 7. A la sombra de tus alas canto de alegría, porque tú eres mi ayuda. ¿Qué creen que significa esto? Pueden activar su micrófono y darme una opinión de lo que piensan que esto significa. ¿Alguien? Una persona que está adorando, cantando, Ok. ah, Sí. Tiene porque algo le ha ayudado, porque le ha hasta dice que le ha ayudado, Ujú. está bajo su presencia o está cantándole una canción. Ok, muy bien. Yusme. em, bueno, no sé, corrígame si estoy mal. En el Salmo 91 dice algo parecido y se puede parafrasear como que se siente uno seguro, es el lugar seguro de una persona eh, cuando estamos ahí, bajo la sombra de sus alas. Y por eso, pues, cuando uno se siente seguro en un lugar, uno está alegre, uno siente que está protegido. Entonces, no sé si tiene que ver con eso. Exacto, está hablando de la protección que Dios provee al salmista. De eso se está refiriendo, ¿verdad? Si alguien dijera, Dios tiene alas como los ángeles, o como los ángeles que nosotros visualizamos, ¿verdad? Que hemos visto mucho en pinturas, o como los querubines se describen en la Biblia, con alas, ¿no? ¿Será que Dios tiene alas? Y la respuesta es no, Dios no tiene alas. La Biblia dice que Dios es invisible. No hay, en Dios Padre no hay algún aspecto corporal. Eh, Se usan imágenes de aspectos corporales para describir alguna acción que Dios está proveyendo. Y en este caso, el salmista está describiendo la protección de Dios de una manera similar como la gallina cubre a sus polluelos con sus alas, ¿no? Como los pájaros cubren a los polluelos con sus alas. La intención ahí es que los quieren proteger. Y eso es lo que Dios hace cuando hablamos de estar bajo las alas de Dios, es que pues estamos bajo su protección, ¿verdad? Bajo su ayuda. Podemos interpretar también, viendo el contexto de lo que dice aquí en el mismo versículo, porque tú eres mi ayuda. Está bajo su protección, está bajo la ayuda de Dios, etc. Entonces,
es bien importante que nosotros pongamos atención a esto, ¿verdad? Hay algunas cosas, yo sé que por lo menos no conozco a una persona que alguna vez haya leído este pasaje y diga, Dios tiene alas, ¿no? Como los pájaros, como los ángeles, como los querubines, eh, pero es un ejemplo de los errores que podemos cometer cuando tomamos literalmente algo que no es intencionado para tomarse literalmente. Es decir, el escritor no lo escribió con esa intención, no lo escribió para que nosotros lo tomáramos literalmente. Lo escribió usando una figura, lo escribió siendo una ilustración. Y más adelantito vamos a ver cómo se llaman este tipo de ilustraciones para ayudar a nosotros, los lectores, entender lo que está sucediendo. Y en este caso, el escritor de Salmo 63 nos está ilustrando cómo es que Dios nos protege de la manera como una ave puede proteger a sus polluelos. ¿Ok? Pregunta, comentario sobre esto. Sí, pastora, a mí me confunde porque en la Reina Valera está aquí, pues lo explica al revés, pero acá dice, porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Yo lo entiendo mejor allá que acá, porque aquí me lo pone al revés. Sí, Es más, para mí es más entendible. sí. Claro, y de hecho esa es una de las razones por las cuales se recomienda que pues leamos diferentes versiones, porque diferentes versiones pueden iluminar, traer un poquito más de luz, sobre todo cuando se usa un lenguaje que nosotros simplemente no entendemos o que no es que no lo entendamos, simplemente que no es algo que capta nuestra atención, ¿no? Pero sí tienes razón, la Reina Valera la acabo de cambiar ahorita, la Reina Valera 1960 como que ilustra esto un poquito mejor. Um, pero si vamos al original, déjenme revisarlo aquí rapidito en hebreo. Eh, creo que lo que los escritores perdón, los traductores de la Reina Valera hicieron es que tomaron la ilustración o la imagen, esto de estar debajo de las alas, y la interpretaron para que nosotros la podamos entender. Entonces, en vez de poner debajo de sus alas, escribieron, porque tú has sido mi socorro, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo anteriormente, que estar debajo de las alas se puede entender como también como ser nuestra ayuda. Pero creo que los traductores de la nueva versión internacional optaron por traducirlo un poquito más literal y ya permitir que nosotros los lectores interpretemos pues el pasaje, ¿verdad? Déjenme revisar aquí rapidito, está en Salmos. ¿Dónde está Salmos, Señor amado? Aquí está. 63, versículo 7. Sí, el original usa la palabra alas, ¿verdad? También lo tenemos aquí, pero como decía Leo, está un poquito cambiado. O sea, pone la parte que está abajo en la nueva versión internacional arriba primero y después lo demás abajo. Um, y ese es uno de los beneficios que nosotros podemos obtener cuando leemos diferentes versiones. Yo también me identifico más con esta, en este caso, que con la nueva versión internacional. Bien, vamos a seguir leyendo. ¿Puedes continuar, Cariana? Por favor, déjame componer aquí el... Aquí está. Ay, señora. Ok.
Por ejemplo, en Marcos 10:25, Jesús dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué quiso decir? Algunos dicen que si uno es rico, uno no puede ir al cielo, pero el resto del contexto nos aclara que no es el ser rico lo que impide que uno vaya al cielo, sino el tener el dinero como nuestro Dios. Otras partes de la escritura así lo confirman. Por ejemplo, en Timoteo 6:10 y 17:19. Em, por ejemplo, lee 1 Corintios 3:16-17. ¿Qué significa esto? ¿Está Pablo acaso advirtiendo que si una persona se suicida no va a ser salvo? ¿Qué dice el contexto? ¿Qué dice el resto de la escritura? A continuación se mencionan algunas clases de lenguaje figurado más usado en la Biblia. Hasta ahí, Karina. Vamos a revisar 1 Corintios 3, 16 al 17. No lo vamos a analizar así a profundo. Probablemente no vamos a ver o producir las respuestas que queremos tener, pero vamos a revisarlo simplemente para tener una idea, ¿verdad? 1 Corintios 3, 16 y 17. Aquí estás. Y vamos a leer la nueva versión internacional. Ok. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios? ¿Qué creen que dice aquí? O sea, que Dios va a destruir a la persona. No hay respuestas correctas ni incorrectas por ahora, ¿verdad? Solamente estamos analizando el texto. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Aquí están. ¿Qué significa esto? ¿Está Pablo acaso advirtiendo que si una persona se suicida no va a ser salvo? ¿Qué dice el contexto? ¿Qué dice el resto de la escritura? Hablando específicamente acerca del suicidio. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a leer el capítulo, no a leer, pero vamos a abrir el capítulo completo para que... Muy bien. ¿Qué piensan ustedes? Sí, no, ¿alguna opinión? Repite otra vez la pregunta. Bueno, la primera pregunta sería, ¿está hablando del suicidio aquí? El versículo dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Está hablando del suicidio aquí? ¿No estará hablando del corazón? Sí, está hablando del corazón, pero también de la persona física, del cuerpo, o sea, todo lo que es la persona, del corazón y todo. O sea, la persona completa. Ujú. Mm, Creo que no está hablando del suicidio como tal. Está hablando más que todo, por lo menos cuando nosotros, nosotros mismos nos destruimos con el ataque que nos hacemos contra nosotros mismos. Y si lo llevamos a lo físico, puede ser con la alimentación. Si lo llevamos a lo emocional, puede ser con orgullo, rabia, rencor, amargura. Y esas cosas, pues, eh, destruyen el templo de Dios.
nos enfermamos porque empezamos a generar enfermedades como artritis, gastritis, dolores de cabeza, cáncer, la falta del perdón empieza a crear cáncer, nuestras células empiezan a degenerar, empiezan a morir. Creo que de esa es la destrucción que está hablando. Puede ser, pero en ningún momento el apóstol Pablo habla acerca del suicidio. ¿Cuál sería, por ejemplo, el tema principal? Desde el principio am, desde el principio Pablo empieza a hablar, por ejemplo, acerca de las divisiones que había en la iglesia, ¿no? Versículo 1, yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Versículo 2, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Después el versículo 5, eh, ta, 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 versículo 4 y 5. Como cuando uno afirma, yo sigo a Pablo y otro, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Versículo 5. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Después el versículo 10, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Entonces, el tema principal podemos ver que no es el suicidio, el tema principal son las divisiones en la iglesia. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de que ellos o la iglesia son el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ellos, está hablando en relación a las divisiones que, pues, que están teniendo, ¿verdad? El ser destruidos por Dios, versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, está relacionado con el tema de las divisiones. Dice, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Entonces, ¿de qué sería la consecuencia? Si ser destruidos por Dios es una consecuencia, ¿cuál sería el acto que produce esa consecuencia? Pastor, yo lo entiendo más como en el pecado porque Dios no habita en el pecado. Claro. Y cuando dice, si nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros, es porque vivimos en santidad. Y cuando no estamos en santidad, Dios no puede morar en nosotros. Y en lo que arriba se refería es porque ellos ya estaban haciéndose como, se podría decir, idolatría, como decir, yo soy de este, yo soy de aquel. Entonces, lo que él quería decir, no caigan en pecado, porque pues, a lo que yo entiendo es porque Dios no habita en el pecado. Sí, es verdad, Leo. Y sí menciona los pecados específicos. Ah, no directamente, creo que el pecado de la división es el más directo, pero tienes razón. O sea, menciona cómo ellos estaban viendo a Pablo, cómo estaban viendo a Apolos. Básicamente los estaban viendo como el fundamento, ¿no? Como si ellos fueran Cristo. Y él ya aclara y dice, no, eso no es así. O sea, si prácticamente los estaban idolatrando. Entonces, muchas personas usan esto, pues, para afirmar, ¿no? Eh, Tendríamos que analizar el pasaje, tendríamos que analizar qué dice la escritura acerca del suicidio. El punto es de que Pablo está manejando otro tema, o sea, no podemos sacar estos dos versículos de su contexto al tratar de entender lo que significan, lo que Pablo está tratando de decirnos aquí. Necesitamos leer lo que dice antes y leer lo que dice después, y después estudiar la Biblia y tratar de identificar qué es lo que la Biblia nos dice acerca del tema
para especificar cuál es la enseñanza. En la aplicación, la enseñanza puede ser aplicada en diferentes cosas, ¿verdad? Pero recuerden que primero estamos tratando de sacar la enseñanza, estudiando la Biblia, usando estas herramientas que estamos recibiendo aquí, para entonces después darle una aplicación apropiada. ¿Ok? ¿Otra pregunta o comentario? ¿No? Ok, perfecto. Leo, ¿puedes empezar a leer donde dice a continuación, por favor? A continuación, se menciona algunas clases de lenguaje figurado más usado en la Biblia. Antropomorfismo, la atribución de características o acciones humanas a Dios. Éxodos 33, 23, Salmos 10, 11, Salmos 10, 4, Deuteronomio 11, 2, Isaías 59, 1. Apóstrofe, dirigirse a una cosa como si fuera una persona o una persona imaginaria o ausente como si estuviera presente. Salmo 68, 16, Isaías 54, 1, Segunda de Samuel 18, 33, Primera de Reyes 13, 2, Isaías 14, 12, Jeremías 22, 29, 47, 6, Ezequiel 37, 4, Primera de Corintios 15, 55. Eufemismo, el uso de una expresión menos ofensiva para indicar una o más ofensivas. Hechos 7, 60, Jueces 19, 22, Juan 11, Gálatas 5, 12, hiperfole, una exageración para decir más de lo que literalmente se requiere decir. Salmo 119, 136, Deuteronomio 1:28, Primera de Reyes 1:40, Segunda de Samuel 1:23, Salmo 119:20, Jeremías 19:4, 23:9, Juan 21:25, Segunda de Corintios 11:8. Hipocatástesis, una comparación donde la similitud es implícita en lugar de ser declarada directamente. Lucas 12:1. Expresión. Lee la descripción y no la citas, Leo, para que no te vaya a demorar mucho. Okay. Expresión idiomática, una expresión peculiar de un agente en particular. Merismo, una sustitución de dos partes opuestas o contrarias por el todo. Metáfora, una comparación donde una cosa representa a otra. Para joda. Ok, vamos a la siguiente. Déjame cambiar aquí. Ok, listo. Una declaración que parece absurda, autocontradictoria o contra al pensamiento lógico. Personificación, atribuir características o acciones humanas a objetos imaginarios o animados o animales. Preguntas retóricas, una pregunta que no quiere de respuesta y sin embargo le forzan a una a contestar mentalmente y a considerar sus consecuencias. Simile, una comparación usando la palabra como. Muy bien. Gracias, Leo. Entonces, encontramos diferentes usos o clases de lenguajes, de lenguaje figurado en la Biblia y necesitamos poner atención porque en algunos casos
va a ser obvio que está haciendo un tipo de comparación o que es un lenguaje figurado y en otros no tanto. Y es muy posible que nosotros cometamos sin intención, obviamente, el error de tomar este lenguaje figurado de una manera literal. Vamos a ver un ejemplo de antropomorfismo. ¿Sí? El antropomorfismo es el lenguaje figurado donde se le atribuye características humanas a Dios. Sabemos que Dios Padre no tiene cuerpo, ¿verdad? La Biblia dice, sabemos únicamente lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios es espíritu y más aún que Dios es invisible, ¿verdad? Pero veamos lo que se dice aquí, Salmos 10:11. Se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Si tomamos este lenguaje figurativo, vamos a cometer dos errores. Perdón, si tomamos este pasaje como lenguaje literal y no como un lenguaje figurativo, vamos a cometer dos errores en este caso. El primer error es vamos a pensar que Dios tiene rostro, Dios Padre. Estamos hablando de Dios Padre, el Creador, el Dios del Antiguo Testamento. Eso sería incorrecto. Dios no tiene rostro, ¿verdad? Ah, podríamos también concluir que con el rostro, pues Dios tiene ojos y se está tapando los ojos, Dios no ve nada. Eso sería también incorrecto, Dios todo lo sabe. La Biblia nos dice que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Hay momentos donde Dios ignora ciertas cosas, pero este no es el caso, ¿verdad? Lo más lógico que podemos pensar es que el escritor de Salmos está usando lenguaje figurativo, es decir, lenguaje que nosotros podemos entender para captar la idea de lo que quiere comunicar y está describiendo a Dios como si tuviera un cuerpo humano cuando en realidad no lo tiene, ¿verdad? Um, este es un ejemplo así bien obvio, ¿no? Creo que la mayoría de personas concluiría, pues no está hablando de un rostro como el nuestro o de unos ojos como los nuestros, que al cerrarlos no vemos nada, ¿verdad? No está hablando de eso. Simplemente está ilustrando lo que quiere decir de una forma más entendible al lector para que podamos captar la idea. ¿Y qué es lo que Dios está qué es lo que lo que el salmista está tratando de comunicar? Vamos a ver otros versículos de aquí del capítulo 10. Eso estaba en el 11. Dice también, levanta, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo, right? Porque él no sabemos si tiene brazos o no, o sea, nadie Exactamente. sabe. No te ajá. Exactamente. Vamos a leer por lo menos dos versículos antes del 11. Cual león se acecha en su guarida, listo para atrapar al indefenso, le cae encima y lo arrastra a su red. De nuevo, le está atribuyendo ciertas características a Dios como un animal, básicamente, ¿no? Bajo el peso de su poder, sus víctimas son abatidas y caen deshechas. Se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. El escritor está tratando de ilustrar en este caso, cuál es el trato de Dios en contra de sus enemigos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si leemos un poquito más antes, lo podemos notar. Aquí está, versículo 3. Y empieza desde mucho antes, ¿verdad? Pero el tema continúa. El malvado hace alarde de su propia codicia. Alaba al ambicioso, menosprecia al Señor. El malvado con su nariz en alto no busca a Dios.
No hay lugar para él en sus pensamientos. Entonces, ¿de qué está hablando cuando leemos cosas como el versículo 9, el 10 y el 11? O sea, no es que Dios tenga cuerpo como un ser humano, no es que Dios tenga partes como un animal, simplemente está tratando de ilustrar el trato que Dios tiene para con los malvados. Los acecha como un león en su guarida, está listo para atrapar al indefenso, les cae encima, los arrastra a su red. eh, Están bajo el peso de su poder, sus víctimas son abatidas y después llega el 11 que vimos inicialmente. Se dice a sí mismo, Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. O sea, en cierto sentido, el Señor prácticamente está ignorando, ¿no? En este caso, las súplicas de los malvados o la intención de los malvados de buscarle, ¿ok? Eso es un antropomorfismo, cuando se le atribuye a Dios alguna parte humana, ¿no? Como decía Berta, el brazo del Señor. Dios no tiene brazos, simplemente está describiendo lo que Dios está tratando de hacer. Apóstrofe, dirigirse a una persona como, perdón, a una cosa como si fuera una persona. Vamos a ver un ejemplo. Isaías 54:1. Y esto lo vamos a encontrar a lo largo de la Biblia, mis hermanos y hermanas. Ok. Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. ¿A quién está hablando aquí? ¿A una mujer? ¿A quién está hablando aquí? Como, como una nación, como Está hablando a una nación, sí. ¿Cómo lo podemos saber? Ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Si queremos más detalladamente, ¿dónde está? Creo que es antes. Sí, creo que es antes. Mm, Sí, creo que es antes. Capítulo 53. Ok, no lo encontré, pero si leemos el capítulo anterior, am, nos vamos a dar cuenta que está hablando del pueblo. Por lo menos podemos am, concluir que se está refiriendo al pueblo, ¿no? Esta es la profecía del siervo sufriente, es una de las profecías del Señor Jesús. Versículo 4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. O sea, está hablando de un conjunto de personas. Por nosotros lo consideramos herido, golpeado y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, ¿verdad? Entonces se está refiriendo al pueblo y si leemos el resto del contexto de Isaías, nos vamos a dar cuenta que está hablando a la nación, al pueblo. Entonces aquí le está atribuyendo tu mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Le está atribuyendo aspectos de una persona a algo que no es una persona. No se está refiriendo a una mujer aquí, se está refiriendo a una nación.
y está hablando de la nación como si fuera una mujer. Eso es una apóstrofe, ¿verdad? Eufemismo, el uso de una expresión menos ofensiva para indicar algo más ofensivo. Hechos 7:60. Veamos qué dice. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Hechos 7:60. Luego cayó No, no de es este. rodillas. Oh, Perdón, no, no es este. Vamos a ver otro. Pues sí, ahí se equivocó esa cita. Mm. Muy bien. Vamos a leerlo todo para que entendamos de qué está hablando. Bueno, no todo, pero vamos a abrirlo en caso de que tengamos que ver el contexto. 12. Ok, solamente el versículo 12, amor. ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Instigadores es una palabra fuerte, es una palabra casi como una ofensa. Y el apóstol Pablo en este caso está usando de algo menos ofensivo para indicar una más ofensiva. Ah, y está refiriéndose específicamente a las personas que estaban tratando de forzar a los nuevos creyentes que no eran judíos a circuncidarse. Creo que ustedes saben lo que es la circuncisión, a circuncidarse para entonces poder ser salvos, ¿no? Entonces ellos enseñaban, sí hay que creer en Cristo, pero hay que circuncidarse también. Y el apóstol Pablo usa esa palabra precisamente para tratar de, de aumentar intensificar la, el problema que la iglesia estaba enfrentando aquí, ¿no? Que se les estaba pidiendo que se circuncidaran. Ese es un eufemismo. Hipérbole, una exageración para decir más de lo que literalmente se quiere decir. Vamos a ver Salmos 119:20. Y con este ejemplo vamos a concluir. Muy bien, ¿alguien lo puede leer, por favor? Se consume mi alma deseando tus leyes en todo tiempo. ¿Se estaba consumiendo verdaderamente el alma del salmista? No se estaba consumiendo su alma. Ah, ah, consumir es algo que describe que se está acabando o que se está muriendo. O sea, describe algo que lo está llevando a un final. Y en este caso no se está consumiendo su alma. El salmista está tratando de describir con qué tipo de necesidad o con qué tipo de anhelo desea las leyes de Dios en todo tiempo. O sea, su alma no puede estar tranquila si no va y busca las leyes de Dios. Y está exagerando eso para que el lector pueda entender cuánto desea las leyes de Dios, ¿verdad? El Señor nos ayude a desear su palabra de esa forma. Vamos a hacer uno más de hipérbole. Vamos a tratar 2 Corintios 11:8 para ver qué es lo que nos dice. Recuerden, hipérbole es una exageración, ¿ok? 2 Corintios 11:8. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Despojar significa que les quita todo, les quita todas las provisiones. Despojar era una palabra que se usaba para indicar lo que una nación que conquistaba a otra hacía
cuando les quitaban todas sus provisiones y los dejaban sin nada, los dejaban sin comer, los dejaban sin vestimenta, los dejaban en muchos casos sin mujeres, sin niños, se los llevaban para esclavos, etcétera. Es decir, dejar a alguien sin nada. ¿Despojó el apóstol Pablo a otras iglesias? No, claro que no. Lo que está diciendo es que hizo uso del beneficio que las iglesias le brindaron. Probablemente está hablando de algunas ofrendas que le dieron, probablemente le ayudaron para sus pasajes o le ayudaron para comida o se quedó en casa de algunos hermanos y comió donde ellos. Um, pero el apóstol Pablo está usando una exageración aquí para dar énfasis a lo que sucedió con otras iglesias y de esa manera los corintios entendieran que ellos estaban beneficiando grandemente porque el apóstol Pablo no había tomado nada de ellos, absolutamente nada. No había comido de ellos, más bien creo que el apóstol Pablo cuando estuvo trabajando en Corinto predicando el evangelio, estuvo trabajando por su propia cuenta, en su propio oficio, para producir ganancias y así sostener sus propias necesidades y las necesidades de las personas que lo acompañaron. No hizo uso de absolutamente nada de lo que la iglesia pudo proveerle, aunque tenía derecho a ello, tenía derecho a hacerlo, pero no lo usó, no lo hizo. Entonces está usando una exageración para dar a la iglesia a entender qué tan importante es este punto, ¿verdad? Pero no lo podemos tomar literal, ese es el punto de esto, no podemos tomarlo literal. O sea, el apóstol Pablo no despojó a las otras iglesias, ese no fue el caso, simplemente está diciendo que hizo uso de los bienes que las iglesias le proveyeron para sustentar sus necesidades y las necesidades de sus compañeros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Um, lo voy a escribir, pero se las voy a mencionar también para los hermanos que la estén tomando por YouTube o que necesiten ver la grabación. Vamos a elegir 5 de estas categorías, 5 de estos lenguajes figurados en la Biblia y vamos a revisar, um, primero, o sea, vamos a leer el pasaje como lo hicimos ahorita. Vamos a identificar esas palabras donde se usa el lenguaje figurado. Por ejemplo, el antropomorfismo, eh, una palabra que describe este lenguaje figurado sería la mano del Señor, ¿no? O el brazo extendido del Señor. No tienen que buscar un pasaje así por su propia cuenta, simplemente usen los pasajes que están ahí, identifiquen dónde es que está el lenguaje figurado y en una o dos palabras simplemente van a escribir abajo, el lenguaje figurado es la mano del Señor, ¿no? O sea, Dios no tiene manos, el brazo extendido del Señor, el Señor no tiene brazos, excepto el Señor Jesús, ¿verdad? Pero estamos hablando de Dios Padre. Um, eh, y abajo van a escribir las palabras que están ilustrando el lenguaje figurado. ¿Sí? Déjenme darles un ejemplo aquí rapidito. Vamos a ir a Salmo, no, ya vimos Salmo 11:4. Sí, vamos a ver Éxodo 33:23. Y van a buscar 5. Ok, Éxodo 33:23. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro nadie lo verá. ¿Cuál sería el lenguaje figurativo aquí? ¿Cuáles son las palabras que describen un lenguaje figurativo? ¿Alguien?
Retiraré la mano, él no sabemos si tiene manos o no, la la mano, mano. Y la podrás ver la espalda, espalda. la espalda y el Ujú. rostro. Y ajá, el rostro. O Ujú. sea, Dios está describiendo a sí mismo en este caso. Este es el pasaje donde Moisés le pide a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Y entonces Moisés sube al monte y Dios le permite ver a Moisés un destello de su gloria, o sea, por la esquina de su ojo, así como que puede ver su gloria, pero no lo ve cara a cara porque pues moriría, ¿no? Pero Dios está describiendo con características humanas. ¿Y cuál es el lenguaje figurativo aquí? Mano, espalda y rostro, ¿verdad? Hay algunas personas que piensan em, que Dios sí tiene este aspecto humano. Por ejemplo, esta es una, la toman literal. También hay otro caso donde dice que también en Éxodo, dice que el monte fue como cubierto de nubes y de oscuridad y de relámpagos y que de repente, si no me equivoco, en una plataforma como de zafiro el Señor estaba parado. Y entonces dicen, pues sí, Dios tiene ese aspecto. Si en todo dado caso, el otro también es, por ejemplo, cuando Abraham tiene este encuentro con los tres hombres, y dos de ellos eran ángeles y continúan su camino, pues, bueno, se quedan a comer con Abraham y después los ángeles continúan su camino hacia Sodoma y Gomorra, que está a punto de ser destruida. Y después dice que el Señor se quedó con Abraham y que tuvo una conversación con Abraham. Y la manera como lo describe es como si Abraham estuviera teniendo una conversación con Dios. Eh, y la Biblia dice que eran tres varones. Dos de ellos se fueron a Sodoma y a Gomorra y el otro se quedó con Abraham. Entonces dicen, sí, Dios tiene cuerpo. En realidad, se pueden concluir muchas cosas, ¿no? Una de ellas puede ser que eran manifestaciones del Señor Jesucristo, que eran manifestaciones de que el Señor Jesús iba a venir, iba a tomar cuerpo, carne, e iba a andar entre nosotros. Ahora sabemos que en su estado de glorificación, Él está en cuerpo, es un cuerpo glorificado, pero está en cuerpo en el cielo. Sin embargo, considerando todo lo demás que la Biblia dice, se puede concluir que si por alguna razón Dios tomó forma de hombre en el Éxodo y en Génesis, cuando tuvo esa conversación con Abraham, podemos decir que fue solamente una manifestación de Dios. No es que ese es su estado permanente de Dios. Algunas personas sí lo ven así, ¿no? Es que Dios tiene cuerpo de hombre, porque bueno, de hecho nos creó a su imagen y a su semejanza. Sin embargo, no sería congruente con la forma como la Biblia describe a Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que la tierra es el estrado de sus pies y el estrado es como el banquito, el asiento donde descansan los pies de una persona. Es donde una persona pone sus pies para descansar. Y eso significa que Dios es mucho más grande y mucho más amplio que solamente una figura humana o una manifestación humana, ¿no? No podemos, bueno, yo por lo menos no puedo decir con gran seguridad si fue Dios en cuerpo de hombre. Podemos decir fue una manifestación de Dios, pero entonces, ¿cómo describimos ese tipo de pasajes, ¿no? Donde dice que Dios cuelga las estrellas en su lugar. Entonces, ¿cómo describimos eso? Um,
¿Cómo es que explicamos entonces que Dios usa la tierra como el descanso de sus pies, ¿no? La realidad, y considerando la mayoría o la totalidad de lo que la Biblia enseña acerca de Dios, es que si acaso eso fue Dios tomando una figura humana, fue una manifestación del Señor, pero no significa que Él es así y que Él está así en forma permanente. Entonces, de nuevo, hay que tener cuidado. Algunas personas van a decir, no, sí, Dios se le apareció aquí a Moisés en una figura de hombre y había un rostro literal y está usando aquí lenguaje literal y Dios no podía, Moisés no podía ver su rostro. Pero estaría limitando a Dios, ¿no? Porque de hecho dice que no podía ver su gloria directamente. Entonces, creo que Dios es mucho más que una manifestación corporal en figura de hombre, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero bueno, para la tarea, ¿cuál es el lenguaje figurativo? Mano, espalda y rostro. Ese sería el lenguaje figurativo. Entonces voy a apuntar el pasaje, por ejemplo, solamente la cita, no tienes que escribir todo el pasaje, solamente la cita. Voy a escribir, es un antropomorfismo, lo que encontramos en este pasaje, y después abajito voy a escribir, este es el lenguaje figurativo, mano, espalda y rostro. ¿Ok? Y así lo vamos a hacer con 5 de estos diferentes tipos de lenguaje figurativo. ¿Ok? 5 pasajes nada más. ¿Pregunta o comentario? ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a despedirnos. Como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme saber. Escríbanme un mensajito y yo me comunico con ustedes lo más pronto posible. Y hagan uso de eso, ¿verdad? No tienen que hacer así la tarea con confusión o sin saber qué hacer. De repente en la clase o en la conexión no lo expliqué muy bien, pero ya pues con más tiempo puedo explicarles un poquito más. Así que si necesitan ayuda, por favor, déjenme saber. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Vamos a despedirnos en oración. ¿Alguna petición antes de que comencemos? ¿No? Muy bien. Leo, nos despides en oración, por favor. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos permitiste, Señor, escuchar de tu palabra, Señor. Gracias. Señor, te pedimos, Señor, por cada uno de mis compañeros, Señor, que está aquí conectado, Señor, por el pastor y su esposa, Señor, que tú les sigas dando esa sabiduría, Señor, ese discernimiento de tu palabra, Señor, para que ellos puedan llevar esa palabra, Señor, que tú has puesto en sus corazones, Señor, a cada uno de su congregación, Señor, aún cada uno de sus alumnos que tiene aquí, Padre, y que no nomás seamos 4, 5, 6, Señor, sino que esta clase se multiplique, Padre, que tú pongas, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, Padre, esa hambre y sed de ti, Señor, en tu palabra, Señor, para poderla entender mejor, Señor, para no ser engañados, Señor, por, por lo que hay en el mundo, Señor, por lo que la gente a veces predica, Señor, dice, Señor, sino que váyanos a tu palabra, Señor, que es fiel y eficaz para cada uno de nosotros, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre. Dales un descanso, Señor, en esta noche, Padre. Bendice a cada hogar, Señor, en donde ellos están, Señor. Dales lo que ellos necesitan, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, los bendicimos, Padre. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nos estamos viendo la próxima semana. Que estén bien y